Mi padre me echó de mi casa. Tienes una semana para sacar tus sucias cosas. Esa casa ahora es de tu hermana, así que la vendí en secreto. Cuando llegaron y nadie les abrió, él rompió la puerta, pero no se esperaba lo que había dentro. Mi nombre es Michael, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó arrebatarme lo que con tanto esfuerzo construí, y cómo, al final, tomé una decisión que cambió todo. Desde que tengo memoria, siempre fui el segundo plato en mi familia. Mis padres, Alberto y María, tenían una clara favorita, mi hermana menor, Salomé. Ella llegó al mundo cuando yo tenía 5 años, y desde ese momento, todo giró a su alrededor. No es que me faltara comida o ropa, pero el amor, la atención, los elogios, eso siempre fue para ella. Salomé era la niña de sus ojos, la princesa que nunca hacía nada mal, mientras que yo era el que tenía que esforzarse más, el que no llegaba a la altura. Si sacaba buenas notas, mi padre decía, eso es lo mínimo que se espera de ti. Si Salomé aprobaba raspando, mi madre organizaba una cena para celebrar su esfuerzo. Así fue mi infancia, una constante comparación donde yo siempre salía perdiendo. No me malinterpretes, no odio a mi hermana. Al menos, no al principio. Cuando éramos pequeños, incluso jugábamos juntos, pero con el tiempo, ella se dio cuenta de que podía salirse con la suya en todo. Si rompía algo, yo era el culpable siempre. Cuando crecimos, la cosa empeoró. Salomé se convirtió en una adolescente mimada, siempre de fiesta, siempre gastando el dinero que mis padres le daban sin cuestionar. Nunca tuvo que trabajar, nunca tuvo que preocuparse por nada. Mis padres pagaban su ropa, sus salidas, incluso sus viajes con sus amigos. Mientras tanto, yo me partía el lomo trabajando desde los 16 años para pagarme mis estudios y mis cosas. A los 18, me fui de casa. No porque quisiera, sino porque no aguantaba más. Cada día era un recordatorio de que no era suficiente para mis padres. Me mudé a un cuartito alquilado, trabajé de mesero, de repartidor, de lo que fuera, mientras estudiaba administración en una universidad pública. No fue fácil. Había noches en las que llegaba tan cansado que apenas podía comer algo antes de desplomarme en la cama. Pero cada sacrificio valía la pena, porque sabía que nadie me iba a regalar nada. Y a los 26 años, después de años de ahorrar cada peso, logré lo que parecía imposible, compré mi propia casa. No era una mansión, pero para mí era perfecta. 3 habitaciones, un pequeño patio trasero, una sala luminosa y una cocina donde podía preparar mi café cada mañana. Estaba en un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos se saludan y los niños juegan en la calle. Cada vez que abría la puerta y veía mi espacio, sentía un orgullo que no puedo explicar. Era mío. Nadie me lo había regalado. Cada ladrillo de esa casa estaba pagado con mi sudor, con turnos dobles, con noches sin dormir. Era mi refugio, mi prueba de que, a pesar de todo, lo había logrado. Pensé que mis padres, al menos, reconocerían mi esfuerzo. Tal vez un bien hecho, Michael o un abrazo. Pero no. Cuando les conté que había comprado la casa, mi madre apenas levantó la vista del celular y murmuró un «qué bueno». Mi padre, en cambio, soltó una risita sarcástica y dijo, «vaya, parece que al fin hiciste algo útil». Ni una felicitación, ni un gesto de orgullo. En cambio, noté algo en sus ojos, algo que no entendí en ese momento, envidia. Mis padres nunca lograron comprar una casa. Vivían en un departamento alquilado, siempre quejándose de lo caro que era todo, pero nunca hacían nada para cambiar su situación. Mi padre trabajaba como auxiliar en una clínica y mi madre como recepcionista en una empresa, pero gastaban todo lo que ganaban en Salomé. Ropa de marca, celulares nuevos, viajes, todo para ella. Y Salomé, fiel a su estilo, no había logrado nada por su cuenta. No tenía trabajo, no había terminado ninguna carrera, y vivía de lo que mis padres le daban. Mientras yo me rompía el alma, ella estaba en fiestas, publicando fotos en Instagram, viviendo una vida que no se había ganado. Aún así, intenté mantener una relación con ellos. Los invitaba a mi casa, les llevaba comida en Navidad, les ayudaba con dinero cuando me lo pedían. Pensé que, con el tiempo, verían que yo también valía algo. Pero todo cambió hace un año, cuando Salomé llegó a una reunión familiar con una noticia que lo trastocó todo. Era un domingo por la tarde, en el departamento de mis padres.
Yo había llevado un par de pizzas para compartir, como siempre tratando de mantener las cosas en paz. Salomé llegó tarde, como de costumbre, con su ropa de marca y una sonrisa de oreja a oreja. Se sentó en el sofá, junto a mi madre, y soltó la bomba: estoy embarazada. El ambiente cambió en un segundo. Mi madre se puso a llorar de la emoción, abrazándola como si hubiera ganado un Nobel. Mi padre se levantó de la silla, con una sonrisa que no le veía desde hacía años, y dijo: esa es mi niña. Vamos a ser abuelos. Los dos se volvieron locos de felicidad, hablando de nombres para el bebé, de cómo lo iban a consentir, de lo maravilloso que era todo. Yo estaba ahí, sentado, con mi pizza a medio comer, intentando procesar la noticia. No me malinterpretes, no es que no me alegrara por el bebé. Un niño es una bendición, siempre lo he creído. Pero algo en mi pecho se apretó cuando vi cómo mis padres reaccionaban. Nunca me habían mirado con tanto orgullo, nunca me habían abrazado así. Y entonces, como si fuera inevitable, empezaron las comparaciones. Mi madre, todavía con lágrimas en los ojos, me miró y dijo: mira, Michael, tu hermana va a ser madre. ¿Y tú? Ni siquiera tienes pareja. ¿Cuándo nos vas a dar un nieto? Mi padre remató: eso es, Michael. Salomé siempre ha sido la que nos da alegrías. Tú deberías aprender de ella. ¿Aprender de ella? ¿De la persona que nunca había trabajado un día en su vida? ¿De la que vivía de mis padres mientras yo me partía el alma? Sentí una rabia que me quemaba por dentro, pero me la tragué. Siempre me la tragaba. Solo dije: felicidades, Salomé, y seguí comiendo mi pizza en silencio. Lo que vino después fue peor. Resultó que el padre del bebé, un tipo que Salomé había conocido en una de sus tantas fiestas, desapareció cuando se enteró del embarazo. Ni una llamada, ni un mensaje. Se esfumó. Salomé estaba destrozada, pero mis padres, fieles a su estilo, la consolaron y le prometieron que ellos se harían cargo de todo. No te preocupes, mi amor, le decía mi madre. Nosotros te vamos a ayudar con el bebé. Y así, de un día para otro, Salomé se convirtió en el centro del universo otra vez. Pero mantener a una madre soltera no es barato. Los exámenes médicos, las vitaminas, la ropa de maternidad, todo costaba dinero. Y mis padres, que nunca habían sido buenos para ahorrar, empezaron a pedirme ayuda. Michael, es tu hermana, me decía mi madre por teléfono. La familia se ayuda en momentos como estos. Al principio, dije que sí. No por Salomé, ni por mis padres, sino por el bebé que venía en camino. No quería que ese niño pagara por los errores de los demás. Así que empecé a mandar dinero. Cada mes, sacaba una parte de mis ahorros para pagar ecografías, citas con el doctor, incluso pañales que Salomé compraba antes de tiempo. Pero nunca recibí un gracias. Para ellos, era mi obligación. Es lo menos que puedes hacer, me decía mi padre, como si yo les debiera algo. Los meses pasaron, y la situación se volvió insostenible. Cada vez me pedían más dinero, más favores. Si me negaba, mi madre me hacía sentir como el peor hijo del mundo. Eres un egoísta, Michael. Tu hermana te necesita, me repetía. Yo trabajaba horas extras, apenas dormía, y todo para mantener a una familia que nunca me había valorado. Pero lo peor estaba por venir. Era una noche de viernes, había llegado a mi casa después de un día agotador en la oficina. Estaba en el sofá, con una cerveza en la mano, tratando de relajarme, cuando alguien tocó la puerta con fuerza. Era mi padre, Alberto. Entró sin esperar a que lo invitara, con esa actitud imponente que siempre usaba para intimidarme. Se paró en el medio de mi sala, con los brazos cruzados, y me miró como si yo fuera un extraño en mi propia casa. Michael, dijo, con una voz que no admitía réplica, como sabes, tu hermana está embarazada. Necesita un lugar donde criar a su hijo, así que esta casa ahora es de Salomé. Tienes una semana para sacar tus sucias cosas de aquí, porque ella se va a mudar. Quedas advertido. Me quedé helado. Por un momento, pensé que estaba bromeando, pero su cara no mostraba ni una pizca de humor. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. ¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. La compré con mi dinero, con mi trabajo.
Mi padre ni siquiera parpadeó. No me importa, dijo. Salomé necesita esta casa más que tú. Tú eres joven, puedes empezar de nuevo. Ella va a ser madre, y ese niño merece un hogar decente. No seas egoísta, Michael. Esto es por el bien de la familia. Egoísta, grité, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. ¿Egoísta yo? Esta casa la pagué yo. Cada peso, cada ladrillo, cada factura. Ustedes no tienen derecho a venir aquí a decirme qué hacer con lo que es mío. Mi padre dio un paso hacia mí, con los puños apretados. No me hagas repetirlo, rugió. Esta casa es de tu hermana ahora. Punto. Si no te gusta, me vale. Pero en una semana, Salomé se muda aquí, y no quiero ver ni un trapo tuyo en esta casa. ¿Entendiste? Intenté razonar con él. Le dije que Salomé podía vivir con ellos, que yo podía ayudar con dinero, pero que no iba a renunciar a mi casa. Pero mi padre no escuchaba. Estaba ciego, como siempre, por su adoración a Salomé. Tú siempre has sido un problema, Michael, me dijo, con un desprecio que me dolió más que cualquier golpe. Nunca haces lo que se te pide. Siempre tienes que complicar las cosas. Pero esta vez no te vas a salir con la tuya. Discutimos por lo que pareció una eternidad. Yo le gritaba que no era justo, que no podían quitarme lo que había construido. Él me respondía que no le importaba, que la decisión estaba tomada. Al final, se dio la vuelta, abrió la puerta y la cerró con un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé solo en mi sala, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa noche no dormí. Estaba furioso, pero también destrozado. Mi propia familia, las personas que se supone que debían apoyarme, me estaban traicionando. Pensé en todo lo que había sacrificado por ellos, en todo el dinero que les había dado, en todas las veces que me tragué el dolor para mantener la paz. Y ahora, querían quitarme lo único que realmente era mío. Pero entonces, en medio de la rabia, tomé una decisión. No les iba a dar mi casa. No les iba a dar la satisfacción de verme rendido otra vez. Si tanto querían esa casa para Salomé, que se la compraran ellos. Yo no iba a ceder. Así que esa misma noche, sentado en mi sofá, con el celular en la mano, empecé a buscar compradores. Iba a vender la casa, y no solo eso, iba a cortar todo contacto con mi familia para siempre. No sabía entonces que esa decisión desataría un caos que ni yo mismo podía imaginar. Pero una cosa era segura, mi padre y Salomé no se esperaban lo que estaba por venir. Sé que suena extremo, pero si hubieras vivido lo que yo, lo entenderías. Años de ser el segundo plato, de escuchar cómo mis padres alababan cada paso de Salomé mientras ignoraban los míos, de darles dinero y ayuda sin recibir ni un gracias. Estaba harto. Mi casa era mi orgullo, mi refugio, pero si la única manera de proteger mi dignidad era deshacerme de ella, lo haría. Y lo haría rápido. Al día siguiente, sábado, me desperté temprano. No había dormido más de 3 horas, pero la adrenalina me mantenía despierto. Llamé a una agencia inmobiliaria que prometía ventas rápidas y concerté una cita con un agente para esa misma tarde. Mientras esperaba, empecé a organizar mis cosas. No era mucho, algo de ropa, mi laptop, unos libros, y un par de recuerdos personales, como la foto de mi abuela, la única persona que alguna vez me hizo sentir que valía algo. También contraté un camión de mudanzas para llevar mis muebles y mi cama. Busqué un departamento para alquilar. Encontré uno pequeño pero decente, a unas pocas cuadras de mi trabajo. No era como mi casa, pero tenía lo básico, una habitación, una cocina pequeña, y un balcón donde podía tomar café por las mañanas. Firmé el contrato de alquiler ese mismo día y empecé a mover mis cosas. No quería dejar rastro en la casa. Si mi padre o Salomé venían, no quería que encontraran nada mío. Era como borrar mi existencia de ese lugar. Mientras empacaba, revisé la cámara de seguridad que tenía instalada en la puerta principal esperando que mi padre no se apareciera y se diera cuenta de que estaba empacando. La cámara era una de esas cámaras con conexión al celular, que me avisaba cada vez que alguien se acercaba. La había instalado porque el barrio, aunque tranquilo, había tenido algunos robos menores. Ahora, esa cámara sería mi ventana para ver el caos que estaba por desatarse.
Sabía que mi padre volvería en una semana, como él mismo había dicho, y quería estar preparado para lo que pasara. A los 5 días la casa ya tenía comprador, era una pareja, Sofía y Daniel, ambos de unos 30 años, con un niño de 3 que corría por el patio como si ya fuera suyo. Me contaron que llevaban meses buscando una casa en el barrio, pero todo estaba fuera de su presupuesto. La mía les encantó desde el momento en que entraron. Cerramos el trato esa misma tarde, y al día siguiente la pareja empezó a mudarse. Recibí notificaciones de la cámara cada vez que llegaban con cajas y con sus cosas. Me alegré por ellos. Se veían felices, y eso me hacía sentir que, al menos, mi casa estaría en buenas manos. Pero también sabía que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. El día siguiente era el día que mi padre había marcado como plazo para que yo sacara mis sucias cosas. Imaginé su cara cuando llegara y viera que la casa ya no era mía. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Al siguiente día me desperté temprano, había dormido poco, pero no por tristeza, sino por expectativa. Me senté en mi nuevo departamento con una taza de café y el celular en la mano, esperando la notificación de la cámara. No tuve que esperar mucho. A las 8:47 de la mañana, mi teléfono vibró. Abrí la aplicación y ahí estaban, mi padre, mi madre, y Salomé, parados frente a la puerta de mi casa, o mejor dicho, la casa que ya no era mía. Mi padre tenía esa postura de siempre, con los hombros echados hacia atrás, como si estuviera a punto de pelear con alguien. Mi madre estaba a su lado, con una bolsa en la mano, probablemente llena de cosas para Salomé. Y mi hermana, con su barriga de 8 meses, estaba detrás, mirando su celular como si todo esto fuera una molestia. Encima del carro de mi padre, amarrada con cuerdas, estaba la cama de Salomé. Dentro, se veían cajas y bolsas con sus cosas. Habían venido preparados para mudarse, creyendo que yo simplemente me rendiría y les dejaría la casa. Mi padre tocó el timbre una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie abrió, claro. Sofía y Daniel no habían terminado de mudarse aún, la casa estaba vacía, pero llena de sus cosas, no de las mías. Vi cómo mi padre empezaba a impacientarse. Sacó su celular y me llamó. Mi teléfono vibró, pero no contesté. Llamó otra vez. Y otra. 40 llamadas perdidas en menos de 10 minutos. Cada vez que no respondía, su cara se ponía más roja. Empezó a gritar mi nombre, golpeando la puerta con el puño. Michael. Abre la puerta. Te dije que tenías una semana. Salomé, mientras tanto, seguía en su celular, como si no le importara. Mi madre le decía algo a mi padre, probablemente pidiéndole que se calmara, pero él no escuchaba. Entonces, lo vi. Mi padre dio un paso atrás, tomó impulso, y empezó a patear la puerta. Era una puerta de madera, no de las más fuertes, y con 5 patadas, logró romperla. La puerta se abrió de un golpe, y los 3 entraron. Me imaginé lo que encontraron. Los muebles de Sofía y Daniel, las cajas, las fotos de su hijo en la sala. Nada de lo que había allí era mío. Mi padre debió quedarse en shock, porque la cámara dejó de captar movimiento por unos minutos. Luego, lo vi salir, con una caja en las manos que no era mía. Estaba furioso, gritando algo que no podía escuchar, pero imaginaba que era sobre mí. Empezó a sacar cosas de la casa, tirándolas al césped del frente. Mi madre y Salomé lo miraban, sin saber qué hacer. Entonces, llegó el caos. Un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa, seguido por el carro de Sofía y Daniel. Bajaron como torbellinos, con caras de pánico. Sofía gritó, «¡Ladrones! ¡Ayuda!». Sacó su celular y llamó a la policía. Daniel se lanzó hacia mi padre, quitándole la caja que llevaba. «¿Qué haces con nuestras cosas?», le gritó. Mi padre, confundido, empezó a gritar de vuelta. «Esta es la casa de mi hija. No sé quiénes son ustedes, punto». «Mentiroso», respondió Daniel, empujándolo. «Nosotros compramos esta casa ayer. Tenemos las escrituras». Sofía sacó unos papeles del carro y se los mostró a mi padre, que se quedó pálido. No podía creerlo. Su plan perfecto, su idea de darle mi casa a Salomé, se había derrumbado. Intentó discutir, diciendo que yo no tenía derecho a venderla,
que él era mi padre, que la casa era de la familia. Pero Sofía y Daniel no cedían. Llamamos al que nos vendió la casa, dijo Sofía, y marcó mi número. No quería ir, pero sabía que tenía que enfrentar esto. Me subí a mi carro y llegué a la casa en menos de 20 minutos. Cuando estacioné, el caos estaba en su punto máximo. 2 patrullas de policía estaban frente a la casa, con las luces encendidas. Sofía y Daniel discutían con mi padre, que seguía gritando mi nombre. Mi madre y Salomé estaban a un lado, la primera llorando, la segunda con la mano en la barriga, como si todo esto fuera mi culpa. Cuando me vieron, mi padre se abalanzó hacia mí. «Michael, desgraciado». «¿Qué hiciste?», rugió. Los policías lo detuvieron antes de que me tocara. Mantuve la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y satisfacción. Miré a los policías y expliqué todo: esta era mi casa. La compré con mi dinero. Mi padre me dio una semana para desocuparla, diciendo que sería para mi hermana. No estaba de acuerdo, así que la vendí a esta pareja. Aquí están las escrituras. Le pasé los documentos al oficial, que los revisó. Sofía y Daniel confirmaron mi historia. Mi padre seguía gritando, diciendo que era un desagradecido, un egoísta, que cómo podía hacerle esto a mi hermana. Pero entonces, algo en mí se rompió. Ya no podía callarme. Lo miré a los ojos y le dije: «¿Desagradecido, yo? ¿Después de años de humillaciones? ¿De darles dinero, de ayudarlos, mientras ustedes solo veían a Salomé? Esta era mi casa, papá. Mía. Y no tienen ningún derecho a venir a destruirla solo porque quieren seguir consintiendo a tu hija favorita». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se tapó la cara, llorando. Salomé, por primera vez, levantó la vista de su celular, con los ojos abiertos como platos. Mi padre temblaba de rabia, pero antes de que pudiera decir algo, intentó empujarme. Los policías lo agarraron, lo esposaron y lo metieron en la patrulla. «Esto no se queda así, Michael», gritó mientras se lo llevaban. Salomé, en medio del estrés, empezó a quejarse de un dolor. Mi madre, histérica, llamó a una ambulancia. Resultó que el estrés le había provocado contracciones, y tuvieron que llevarla al hospital. Me enteré después que tuvo un parto prematuro, pero afortunadamente el bebé estaba bien, aunque tuvo que pasar un tiempo en una incubadora. Mi padre pasó unos meses en la cárcel por allanamiento y daños a la propiedad. También tuvo que pagar una multa por la puerta rota y las cosas que sacó de la casa. Yo, mientras tanto, usé el dinero de la venta para pagar el alquiler de mi departamento y ahorrar un poco. Corté todo contacto con mi familia. Bloqueé sus números, borré sus mensajes, y por primera vez en mi vida, me sentí libre. No te voy a mentir, a veces pienso en mi sobrino, ese bebé que no tiene la culpa de nada. Pero no puedo volver atrás. No después de todo lo que pasó. Mi familia quiso quitarme lo que era mío, pero al final, yo fui el que dio el último golpe. Y aunque perdí mi casa, gané algo mucho más valioso: mi dignidad. Suscríbete para más historias diarias.